Bien, entonces, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el estudio de los métodos de integración. En la clase de ayer estuvimos trabajando con el método de integración por partes. Vamos hoy día a comenzar a estudiar otro método. En el método de integración por partes vamos a recordar brevemente la parte relevante era, aquí está destacado, es la elección correcta de lo que llamamos U. Recuerde que la integral con la que uno trabaja quiere darle la forma U de B. Entonces la elección es, uno escoge U, parte del integrando y todo lo que sobra es de B, y tiene que escoger de tal manera que puede obtener B a partir del de B, que es integrando. Entonces cuando uno logra obtener B a partir del de B, puede formar la expresión que está al lado derecho. Se espera que la integral B de U se pueda calcular de manera más sencilla que la integral original. Si eso es así, entonces el método aplica. Bien, entonces estábamos viendo bastantes problemas. Aquí nos quedó pendiente el siguiente ejercicio. Lo vamos a volver a revisitar cuando veamos el método de integración por sustitución. Se calcula de una manera bastante más sencilla por ese método que por el que estamos planteando acá. Bien, entonces nos está quedando, como para cerrar esta lección, es discutir los siguientes dos problemas. Vamos a calcular las integrales siguientes. X seno de 2x de x. Y la otra es x cuadrado logaritmo natural de x. Ambas se prestan para calcular, hacer la integración por partes. Entonces uno escoge, insisto, uno tiene que escoger el u de tal manera que lo que sobre es de b, aquí me faltó colocar de x, ¿cierto? Y se pueda determinar fácilmente el b. Esa es la primera condición, y la segunda, que la integral de b de u sea bastante más fácil de calcular que la primera. Entonces, con esta lección eso ocurre. Aquí estamos resolviendo para una constante cualquiera, ¿ya? A distinto de 0. Con esta elección de u y con esta elección de db, obtenemos el b. Aquí está b, que se obtiene como una primitiva de la función que aparece ahí. Por lo tanto, u por b menos la integral de b por du nos queda esta integral. Fíjate que la otra posible elección, que es u igual seno de kx, y db igual x de x, no es conveniente, porque aun cuando puedes calcular b a partir del de b, la integral de b de u nos queda con cuadrado. Entonces no conviene. Nos queda la integral b de u, o sea, x cuadrado coseno de kx. Esa integral no, más complicada que la primera. Bueno, entonces esa elección es la correcta. Cerremos con la integral de x cuadrado logaritmo de x. Bueno, la elección correcta es u igual logaritmo de x. Y de b es igual a x cuadrado. Se puede calcular el b a partir del db. Ahí está el b a partir del db. Entonces lo que tenemos acá es de u, 1 sobre x al multiplicar u de b, b de u, queda esta integral. Es bastante fácil de calcular y llegamos a eso. ¿Ok? Bien, aquí tenemos este problema. Nos queda un segundo problema que lo vamos a tratar en retrospectiva en la última clase de la semana. Bien, vamos a empezar a considerar ahora el método de sustitución trigonométrica. Bien, ¿de qué trata este método? Este es un artificio que nos permite calcular integrales
que tienen raíces en un sentido inicial. ¿Okay? De alguna manera nos vamos a aprovechar del primer listado de identidades que aparecen ahí para hacer una sustitución conveniente de forma de eliminar una raíz. Pues si hacemos esa idea, tenemos una integral en la cual aparecen estos términos, algo como eso, ¿bien? Cuadrado más x cuadrado, a cuadrado menos x cuadrado menos a cuadrado. Una expresión que involucra términos como el que se está comentando ahí. Entonces lo que vamos a hacer es usar las identidades que están ahí y el método de sustitución, cambio de variable. La primera listado son las identidades pitagóricas, la segunda involucra la identidad del ángulo doble, y a partir de la identidad del ángulo doble, uno puede obtener estas identidades que nos permiten calcular de manera eficiente las integrales con cuadrado, el cuadrado del seno y el cuadrado del coseno. Y entonces la sustitución trigonométrica, como bien dice acá, es reemplazar la variable de integración por una función trigonométrica conveniente de otra variable angular. Esa es toda la idea. ¿Ok? Esa es toda la idea aquí. Los integrando de la forma raíz de a cuadrado más x cuadrado, raíz de a cuadrado menos x cuadrado, o raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Si el integrando aparecen expresiones de este tipo, es posible pensar en una sustitución que llamamos trigonométrica. Bien, entonces aquí lo que viene a continuación se desarrolla cuál es la sustitución que se va a emplear. ¿Para qué caso? Bueno, en el caso que tiene un integrando que involucra este término, vamos a hacer el cambio de variable x es igual a tangente de teta. Antes de continuar con la sustitución, quiero recordar lo siguiente. Recordemos cuál es el teorema que estamos usando. Recuerden, el teorema integral entre a y b de f de g de x por g' de x es igual a la integral entre g de a y g de b de f de u de u, donde u es el cambio de variable. Estamos comenzando a introducir el nuevo tema de sustitución trigonométrica. A ver, voy a rebobinar un poco, voy a colocar acá g de x. A ver, ¿de qué trata el método? Vamos a, recién partimos con el estudio del método. De lo siguiente, nosotros queremos integrar funciones que involucran en el integrando expresiones con raíces, como las que aparecen aquí, como las que estoy señalando con esta flecha. Entonces la estrategia es hacer un cambio de variable, de tal manera de en la nueva variable ya no aparezca la raíz, eliminar la raíz. Entonces lo que está detrás, para eliminar las raíces, cualquiera de las tres raíces que aparecen ahí, es recordar las identidades trigonométricas. Se están señalando ahí en estrella. Estas identidades trigonométricas nos van a permitir hacer un cambio de variable, que se va a llamar sustitución trigonométrica. Bueno, aquí se piensa que la es positivo. El cambio de variable es el que se va a indicar a continuación. Si en el integrando aparece una fórmula en términos de raíz de a cuadrado más x cuadrado, hay que hacer x igual tangente. Lo que estoy comentando es por qué vamos a hacer ese cambio de variable. Recordemos el siguiente teorema, este ya lo sabemos. Este resultado lo podríamos escribir, si nosotros pensamos en una integral indefinida, ahí tendríamos el mismo método. Aquí habría que entender en qué contexto esto en realidad no está correctamente escrito. Esto que está en rojo no es en realidad riguroso, pero se entiende la idea de que si yo quiero calcular la integral del lado de izquierdo,
hago un cambio de variable. Aquí, espérate, que me faltó algo. G' de x de x. Y con el cambio de variable nosotros obtenemos la integral del lado derecho. ¿Ok? Esto no es exactamente porque hay que entender en qué contexto vale la igualdad. Con lo que uno dice, uno calcula acá, y lo que obtiene es una fórmula en la variable u y después se devuelve. Hay que reemplazar después acá u igual g de x. Recuerden que las variables tienen que coincidir. ¿Ok? Uno resuelve la integral en el lado derecho, vas a obtener una fórmula en la variable u y después reemplazas u igual g de x y obtienes la fórmula que estás buscando. Bueno, aquí estamos usando, tanto en el caso definido como en el caso indefinido, aunque en el caso indefinido hay que detalle, estamos usando la igualdad en ese sentido. Es decir, uno en la integral, uno propone un cambio de variable, hace u igual parte de la fórmula, con la esperanza de que la derivada también aparezca, salvo una constante, y entonces procede el cambio de variable. Bueno, este método dice que puedes verla al revés. Como es una igualdad, el lado derecho es igual a la izquierda. Entonces, lo que dice el método acá, que vamos a empezar a explicar y que vale en general, cuando uno hace un cambio, cuando uno tiene una integral de la forma, voy a colocarlo aquí, f de x, una antiderivada, entonces uno puede hacer un cambio de variable. X igual a una fórmula de alguna letra. ¿Ok? Fíjese que aquí no estamos haciendo una variable igual a una fórmula de x, sino que estamos diciendo que x sea una fórmula de algo. Entonces, con esa elección de x, uno dice, y si nosotros derivamos acá, nos quedaría h' de z de z. Y entonces, esta integral es lo mismo que calcular esta integral. Pero ahora la variable de integración es z. ¿Es lícito esto? Ciertamente, porque estamos mirando el teorema del cambio de variable de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, en principio podríamos nosotros habernos complicado en la integral, pero en realidad no. Para ciertos casos, esta elección de x nos va a permitir que esta sea bastante más sencilla de calcular, como integral de z. Bueno, en este caso, históricamente, uno ocupa la variable auxiliar θ. Aquí más que usar la variable θ, que θ mide ángulo, en realidad es tener presente cuál es la sustitución. Esencialmente es todo eso. Entonces, si usted tiene una integral que aparece, en la cual el integrando aparece expresiones que involucran cualquiera de estas raíces, uno va a hacer un cambio de variable x igual algo, en el contexto que hemos conversado hoy. Y en el primer caso, cuando tengo una raíz de ese tipo, usted tiene que hacer este cambio. X igual a θ. ¿Quién es el A? Ese A. Aquí aparece como cuadrado. Tiene que ser a θ. ¿Por qué hacemos ese cambio? Porque cuando uno reemplaza dentro de la raíz, lo que está operando es, al factorizar por A cuadrado, es esta igualdad. Esta es una sustitución trigonométrica. Esta es una identidad trigonométrica. Que la estamos viendo arriba. 1 más tangente cuadrado, secante cuadrado. Entonces, lo que obtenemos es que lo que está dentro de la raíz es el cuadrado de algo. Y al sacar raíz se elimina. Entonces se elimina la raíz. Con este cambio la raíz se elimina. Nos va a quedar una integral en términos de la nueva variable, que puede ser más fácil o difícil que la original, pero ya se eliminó la raíz. Esa es toda la esencia. Aquí hemos hecho uso de esta identidad. Podemos usar esta identidad también, si nosotros despejamos coseno cuadrado, 1 menos seno cuadrado, y eso es lo que motiva la otra sustitución. La otra sustitución opera. Si tú tienes en el integrando aparece una expresión como esta, en realidad
alguna potencia, pues aquí también puede funcionar si tenemos algo así, ¿ah? N medios, donde n es impar, también va a funcionar eliminar esa potencia. En la sustitución es x igual a seno. ¿Por qué funciona con a seno? Porque cuando nosotros reemplazamos dentro del integrando, a cuadrado menos x cuadrado es a cuadrado 1 menos seno cuadrado coseno cuadrado. Entonces cuando tú sacas raíz, se elimina la raíz. De hecho, uno, para poder quedarse con la expresión que quiere, uno tiene que condicionar el ángulo. En este ejemplo vamos a pedir que el ángulo se mueva entre menos pi medio y pi medio. De esa manera el coseno es positivo y entonces queda de esa manera, de esa forma. Lo mismo ocurre con la secante. ¿Mm? Entonces, esta elección de x es para esa integral, y si la integral está escrita al revés, o sea, si x resta, x cuadrado resta a, escogemos secante. X igual a secante. ¿Okay? Vinculado a ese integrando. Entonces se obtiene tangente cuadrado, y al sacar raíz queda esa expresión, y aquí estamos pidiendo que en este caso el ángulo se mueva entre 0 y pi medios. Con esta elección, x mayor o igual que a. Entonces eso es todo. El método del cambio de variable dice, hace el cambio, se elimina la raíz, y lo que uno tiene que empezar a ver qué es cuál es la integral que queda en la nueva variable. Yo voy a usar indistintamente teta o bien en cualquier otra. Entonces, todo lo que viene a continuación es cómo devolverse a la variable original. Entonces, si nosotros pensamos en el primer caso, aquí está, este dibujo estaba chico desde siempre, voy a darlo, pero es chico. En el primer caso, uno tiene esto, seno de teta es x sobre a. Por tanto, si consideramos ese triángulo, con teta de ese triángulo se completa de esa manera. En el primer caso, perdón, es tangente, ¿no? Tangente de teta. Este es tangente. Y en este es seno de teta es x sobre a. Y en este es coseno de teta a sobre x. Que secante es x sobre a. Cada uno de los triángulos uno lo completa por el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué hacemos esta sustitución? ¿Por qué construimos este triángulo cuando veamos los ejemplos? Porque vamos a obtener una integral, un resultado que involucra teta, y para devolverte tienes que tener la relación entre teta y x. ¿Okay? Entonces, vamos a usar esta información para resolver el primer problema, que es calcular el valor de esta integral. Fíjate que acá se escribió a mayor que 0. ¿Okay? Entonces, en el contexto, a lo mismo que escribir como raíz de a al cuadrado, ¿no? Se puede escribir a de esa manera. Entonces vamos a hacer el cambio de variable correspondiente. A pesar de que acá no hay raíz, podemos aplicar el método. Acá no hay raíz para eliminar, pero podemos utilizar el método aprovechando las propiedades trigonométricas. Entonces vamos a hacer ese cambio de variable. Entonces, ¿cómo opera? Hacemos la elección x igual raíz de a tangente de u. Voy a usar la variable u. La derivada es secante cuadrado de u, entonces reemplazamos directamente. El de x se reemplaza por la expresión que aparece ahí, y en el denominador se cambia a x. Si uno factoriza por a, en el denominador nos queda secante cuadrado, ¿sí? Y uno puede cancelar algunos términos, cancelar el a y cancelar un cuadrado de la secante, y queda 1 sobre la secante cuadrado, que es coseno cuadrado. Llegamos entonces a esta integral. Bueno, y esta integral es fácil de calcular porque esta expresión es lo mismo que
si nosotros vemos el formulario, 1/2 de 1 más coseno de 2 teta. Este cálculo ya lo habíamos hecho al menos 2 veces, 1 más el coseno de 2u. Entonces hay que integrar esa función. Si uno integra esa función, se llega a esta. Ahí está la integral ya. Esta es la integral. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El coseno cuadrado de u es lo mismo que, usando la identidad, 1/2 de la integral del 1 más coseno de 2u. Recordad que este símbolo indica encuentra la primitiva. Hallar primitiva. Y el cálculo de primitivas pasa por hallar la primitiva de cada uno de los sumandos que aparece. Voy a hacer este cálculo de manera detallada, aunque ya a esta altura debería entenderse cómo estamos operando de u. Entonces acá nos queda 1/2 de ¿qué? Una función cuya derivada sea 1, u. Una función cuya derivada es coseno de 2u, tiene que tener algo que ver con seno. La derivada de seno es coseno. Esa sería la más cercana, pero la derivada de esta expresión aparece un 2. Bueno, lo quito, aquí lo quitamos, ¿no? La derivada de eso justo da 2u. Más la constante. Hay que colocar la constante porque estamos colocando el símbolo. Entonces acá nos da 1/2 de u. Podemos distribuir el 1/2, lo dejamos ahí. Bueno, ahí lo distribuimos. 1/2 más u cuarto del seno de 2. Bien. Entonces la integral está dada por esta expresión. Desarrollamos el seno del ángulo doble. Bueno, veamos acá el formulario. El seno del ángulo doble es 2 veces seno coseno. 2 veces seno coseno. Y aquí viene la parte interesante, que uno tiene que volver a la variable original. Volver a la variable original, tenemos que volver a la variable x. Y x y u están conectadas de esta manera. Por lo tanto, tenemos que encontrar el seno y el coseno de u. Bueno, entonces ahí vamos al triángulo que se dibujó arriba. El triángulo, aquí le llamamos u. Estamos diciendo que la tangente de u es x sobre la raíz de a. Por lo tanto, la hipotenusa, o sea, la hipotenusa lo que queda es teorema de Pitágoras, ahí, ¿no? Ahí. Listo, y ahora nosotros miramos este triángulo. En este triángulo, calculamos el seno y el coseno de u. Lo necesitamos para reemplazarlo acá. Tenemos que reemplazar este y ese. Seno de u es x sobre raíz de x cuadrado más a. Y coseno de u es raíz de a sobre. Entonces, nos queda 1/2 del producto de seno-coseno, que es la expresión que aparece ahí, más u medios. Hay que expresar u en términos de x. Bueno, de acá lo expresamos, ¿no? Si la tangente de u es x sobre a, sobre raíz de a, es porque u es el arco tangente. Y que nos queda arco tangente. Nosotros distribuimos 1/2 o distribuimos el valor de a y llegamos. Ahí llegamos a la integral. El valor de la integral es esta expresión. Esta integral también se puede calcular de otra manera que no tiene nada que ver con el método, y la otra manera es la que se presenta aquí. Les voy a mandar este material para que lo vean. El problema es que quedó pendiente en la clase pasada. Tengo por aquí. Ahí está. Con a igual 1. Este método requiere integración por parte, pero de manera bastante más truculenta. No se aplica la integración por parte directamente a esa, sino que se aplica la integración por parte a esta función, a esta integral. Queremos hacer aparecer ese término. Y se obtiene el valor de la integral. Lo podemos comentar en la próxima clase para comparar.
¿sí? Un poco más rebuscado que el otro caso, pero para que se entienda que se puede hacer de una manera. Lo que pasa es que el integrando se presta para usar la sustitución trigonométrica. Bueno, entonces con la sustitución llegamos a que la integral está dada por esa expresión. Bueno, entonces en este ejemplo ya aparecen los pasos que vamos a seguir y que vamos a dejar establecidos. Es identificar cuál es el cambio variable, calcular la derivada, reemplazar el valor de x, hacer el álgebra y la identidad trigonométrica, obtener la integral en la nueva variable, resolver la integral y después devolverse. En el devolverse está el uso del triángulo. Entonces sistematizamos esa idea. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Vamos a sistematizar la idea. Aquí está el procedimiento. Insisto que acá, por una cuestión histórica, uno pone teta, porque teta es el seno de un ángulo. Queremos resaltar que el argumento es un ángulo, se puede pensar como un ángulo, es por eso que teta, pero en realidad la variable que tú ocupas no es tan importante, lo importante es el cambio de variable. Entonces, lo que hacemos es, bueno, la primera parte, elegir el cambio de variable adecuado, calcular la derivada, y va a ser importante saber en qué rango se mueve el ángulo, por los valores absolutos, por algo que pueda ocurrir. Después uno sustituye, naturalmente, sustituye la integral, y hace todas las simplificaciones posibles. Lo que uno va a obtener una integral trigonométrica. Aquí debe entenderse que se habla de trigonométrica porque aparece una expresión en términos de funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, va a aparecer. Uno tiene que resolver la integral. De alguna manera, se supone que esta integral es bastante más simple que la anterior. Eso se supone. ¿Mm? En principio no sabe si la integral que obtiene es más sencilla que la anterior. Si uno logra resolver esa integral, el resultado depende de la variable teta y uno tiene que devolverse a la variable original. Hay que invertir si corresponde. Cuando hablamos de invertir es, si hacemos el cambio de variable x igual h de teta, uno dice que teta es h a la menos 1 de x. Ahí estamos invirtiendo. En el caso de tangente y arco tangente, eso es lo que estamos haciendo ahí. Cuando corresponda, invertimos. En este ejemplo fue necesario invertir porque nos dio la integral en la variable u, aparece un u ahí, o una fórmula de u, que no era trigonométrica. Entonces era necesario hacer la inversión. Ahí, ¿no? Esa. Si corresponde, se invierte y se vuelve a la variable original. Si es necesario, usamos el triángulo, como se explicó arriba. ¿Ok? Si es necesario, vamos a hacer eso. Bueno, estos son los pasos que vamos a considerar y el método aplica con cada una de las sustituciones que se está indicando ahí. Entonces, ejemplos. Vamos a calcular estas dos integrales. X cuadrado menos a cuadrado en raíz y x cuadrado más a cuadrado en raíz. Entonces, las integrales son muy parecidas, pero es importante conocer al menos una vez este cálculo porque aparece en una integral trigonométrica bien interesante, que aparece con bastante frecuencia. Es importante al menos saber cómo se puede calcular. Entonces, en el primer caso vamos a hacer x igual tangente. X igual tangente. A tangente. Calculamos la derivada a secante cuadrado y hacemos el reemplazo. Recordar que por qué se está haciendo x igual a tangente, porque queremos eliminar la raíz de la expresión. Ya se comentó por qué con esa elección se elimina. Ahí. Aquí está expresado por qué se elimina. Porque queda cuadrado por la secante cuadrado, que es un cuadrado, y al sacar raíz se elimina la raíz, queda secante. Entonces eso es lo que vamos a reemplazar directamente ahora, secante. Entonces esta expresión es igual a esta expresión por la derivada de la
tangente, que es secante cuadrado. Entonces nos queda a cuadrado secante cubo. Ok. Esa es la integral interesante que uno tiene que al menos ver en algún momento cómo se calcula. Secante cubo. Hay dos maneras equivalentes de calcular. Vamos a emplear cambio de la integración por partes. En la integración por partes, entonces, vamos a requerir que expresar esto como secante por secante cuadrado. Y al escribir de esa manera, uno obtiene la pista de cuál es la elección. La elección que vamos a escoger de tal manera que esto sea de B. Esto que sea de B, porque el B es tangente. La derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces esto debe ser U. Así que esta manera de escribir secante cubo nos da la pista de cuál es la elección de la integración por partes. Ahí está la elección. Estamos trabajando con W y dB, o W y B, y nos queda entonces al integrar, nos queda eso así. Nos queda secante tangente menos secante por tangente cuadrado. Nos queda V dW. V dW. WB menos B dW. Entonces nos apareció una tangente cuadrada acá. Bueno, entonces, ¿cuál es el truco de nuevo? Es forzar a que aparezca de nuevo secante cubo. Y el truco entonces es escribir tangente en términos de secante. Y queda secante cuadrado menos 1. Entonces uno multiplica por secante y nos queda esta igualdad. Secante cubo. Lo interesante acá, esto aparece con cierta frecuencia en la integral por parte, es que no aparece la integral que quiero conocer en términos de ella misma. Por lo tanto, esto es una ecuación en esa incógnita. Agrupa en la integral y después despeja. Las expresiones que quedan son todas conocidas. Esta integral, ya dijimos cuánto vale, ya lo ocupamos en un momento. Es un medio del logaritmo de secante más tangente. Ese es el valor de la integral. Entonces, la integral de la secante cubo es un medio. Ese medio, ¿de dónde salió? De tu despejar acá. Aquí va a quedar dos veces la integral de secante cubo de teta igual a algo. Y después despejamos la integral, entonces aparece el un medio. Ahí está la integral en teta. Entonces, ¿qué es lo que está quedando? Volver a la variable x. Ahí está. El problema no está completamente resuelto porque hay que volver a la variable x. Y aquí entonces es donde usamos el triángulo. Entonces, este es todo el cuento que vamos a emplear acá. Vamos a usar el triángulo. Entonces uno puede decir, para hacer, usamos el triángulo, llamemos teta se sabe que tangente de teta es x sobre a, cateto opuesto, adyacente, aquí queda la hipotenusa. X cuadrado más a cuadrado. Entonces con esta elección tenemos que ir reemplazando. ¿Qué es lo que vamos a reemplazar? Lo que es tangente, que es secante. Entonces de acá, lo que nos está faltando es encontrar secante. Secante es el recíproco del coseno, o sea, es el recíproco del coseno de teta, y el coseno de teta es a sobre la raíz. Así que la secante es raíz de a cuadrado más x cuadrado sobre a. Y entonces en la expresión que obtenemos reemplazamos secante tangente. Y si hacemos el reemplazo llegamos a esta expresión. Ahí está, ¿no? Este es secante, este es tangente, este es secante, y aquí tangente. Ya, y todo lo que queda entonces es
escribir de manera más conveniente el resultado. Por. Fíjate que ese a cuadrado va a eliminar el a en el primer sumando. Ok, si no hay ningún problema. Que tenga una nota. Bien, entonces, lo que tenemos acá, entonces, es que nos queda lo siguiente. De aquí despejamos, simplificamos por a cuadrado primer sumando, y nos queda a cuadrado medios, logaritmo. Aquí el detalle hay que tener presente de que hay un logaritmo en esta expresión que está acá. Este es un comentario que puede resultar tonto, pero es interesante porque puede... No, como tonto e interesante al mismo tiempo. No, es tonto el comentario que podría, pero evita hacerlo porque sí, no causa ninguna confusión. Fíjate que el logaritmo acá quedaría logaritmo, si uno aplica propiedades del logaritmo, más x menos logaritmo de a, más c, ¿correcto? Menos logaritmo de a más c. Bueno, y entonces, este término que queda, se le vuelve a asignar c, que es una constante arbitraria. C es una constante arbitraria, por lo tanto, esta constante, si se le adiciona o este número fijo, el resultado va a ser también un número arbitrario, que le vamos a llamar de la misma manera. Este tipo de prácticas se acostumbra a usar con bastante frecuencia en el cálculo integral, y vuelve a ocuparse con mayor intensidad en ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces llegamos a esta expresión. Bien, se obtiene entonces que la integral está dada por esa expresión. X medio raíz de x cuadrado más a cuadrado medio logaritmo. X más raíz de x cuadrado más a cuadrado. Correcto. Ahí tenemos el primer problema resuelto. El segundo, ¿en qué cambia colocarle menos? Bueno, lo que cambia es que cambia la sustitución. Vamos a usar para la segunda secante. En el segundo caso usamos x igual a secante de teta. De x es secante tangente. Así que al reemplazar, la raíz nos aporta tangente. Esto viene de la raíz y este viene de la diferencial. Así que nos queda a cuadrado de la tangente cuadrado secante, y tangente la cambiamos en términos de secante, y nos vuelve a aparecer la integral de la secante cubo. Pero esa integral ya fue calculada, entonces al reemplazar en este término y restar con esta expresión, llegamos a la expresión que aparece. Llegamos a esta expresión. A cuadrado medio, secante, tangente, logaritmo de esa expresión que está ahí. Bien. Ahora volvemos a la variable original, con x, y en este caso, al volver a la variable original, llegamos a esta. Es igual a x medio, x cuadrado. Correcto. Fíjate que difieren el cambio de signo. ¿Ok? Bien. Ya, vamos a volver a ilustrar esta idea con estos dos ejemplos que aparecen acá. Dice, determinar las siguientes integrales indefinidas. Fíjate que en la segunda hay una potencia, 3 medios,
El cambio de variable va a permitir eliminar el medio en el ejemplo 2. Bueno, vamos a resolver el primer ejemplo. Este es 3, 9 por lo tanto. Este es 9. Hay que cambiar ahí. X cuadrado más 9. Bueno, hacemos X igual 3 tangente de teta. Igual que en el ejemplo anterior, de X igual 3 secante cuadrado. Cuando uno reemplaza en la expresión, nos queda 3 secante cuadrado y el denominador nos aporta un tangente, un secante, la raíz aporta secante y el otro término tangente, así que nos queda después de algunos cálculos, coseno sobre seno cuadrado. Y esa integral uno puede darse cuenta que es menos 1 sobre seno de teta, o menos un noveno cosecante, esa integral que está ahí. Aquí puedes hacer un cambio de variable w igual seno de teta. Y dw igual coseno de teta de teta. Y entonces esta integral queda igual a la integral de 1 sobre w cuadrado de dw, que es el resultado que aparece. Bueno, hay que volver a la variable original. Si nosotros consideramos el triángulo ahora, en donde ponemos teta, en donde ponemos donde uno pone teta y uno pone acá teta y uno pone tangente de teta es x sobre 3, x cuadrado más 9 en este triángulo. Entonces llegamos, hay que encontrar el valor de la cosecante, el recíproco del seno. Seno de teta es x sobre raíz, y por lo tanto el recíproco nos da esta expresión. Ahí tenemos el valor de la integral, en el primero. Y en el segundo es x cuadrado menos 1 elevado a menos 3 medios, hacemos la sustitución x igual a secante de teta. Y con esta elección nos da de x es igual secante de teta tangente de teta. ¿Ok? Secante de teta, tangente de teta. Bien, y entonces se reemplaza, dx se reemplaza por secante de teta, tangente de teta, y el denominador queda tangente cuadrado elevado a 3 medios. Cancela términos acá, queda secante sobre tangente cuadrado. Y nuevamente es coseno sobre seno cuadrado. Que es también una integral directa, menos cosecante. Entonces, volviendo a la variable original, se llega a que el valor de la integral es eso. 1 sobre x cuadrado menos x partido por x cuadrado menos 1 elevado a 1 medio. Bien, ahí tenemos, y con eso yo creo que ya nos vamos dando cuenta de cómo aplica el método. Vamos a ir cerrando con estos problemas que aparecen acá, con el ejercicio 1. Vamos a cerrar la lección de hoy día. Dados A y B positivos, determine el área acotada por la ecuación. Bueno, esa ecuación es una elipse. El área encerrada por la elipse. Dibujamos acá la elipse. ¿Okay? Vamos a pensar en este dibujo que A es mayor que B. No hay ninguna pérdida de generalidad en el razonamiento pensar que A es mayor que B. Solamente para dibujar. ¿Ya? Entonces aquí nos da A menos B y B. La región entonces es la que está atrapada por esa curva. Y la simetría nos permite considerar simplemente la porción que queda en el primer cuadrante.
Es esta. Ahí está la porción en el primer cuadrante. Entonces vamos a calcular la integral entre 0 y a de despejando i. Se despeja i. Aquí despejamos i. Por lo tanto, la integral que hay que calcular, el área, estamos llamando, esta es la región R. R. El área entonces de R está dado por la integral entre 0 y a de b sobre a por esa raíz. O sea, b sobre a por la raíz. Pero esta integral ya se calculó. En realidad, esta integral no se calculó la de x cuadrado menos a cuadrado. Así que vamos a aprovechar de hacer el cálculo con la otra, con el orden cambiado en la integral. Entonces vamos a calcular la integral. Entonces aquí aparece interesante porque aquí nos aparece esta integral la que vamos a calcular. Nuevamente vamos a aplicar el método de integración. Ya. Hacemos x igual a secante. Seno, x igual a seno. De x igual a coseno. Con esa relación que está ahí. Entonces nos queda en la raíz que aporta un coseno, y el coseno de la diferencial es coseno cuadrado, a cuadrado medio, u más un medio. Fíjate que aquí repetimos el cálculo porque nos queda la misma integral que en este caso. Veámoslo acá. Nos queda exactamente esta misma integral. Entonces ya sabemos cómo devolvernos en el cálculo de la integral. Aquí estamos repitiendo el cálculo por gentileza. U más un medio del seno de u. El seno de 2u, 2 veces seno coseno. Se cancela el 2 y se reemplaza lo que es seno y coseno. Aquí están los datos del seno y coseno. X vale esta expresión. Y coseno va de acá. Entonces llegamos a que la integral está dada por esta expresión. Ahí llegamos. Entonces lo que hay que hacer es reemplazar o evaluar entre 0 y a. Si se evalúa entre 0 y a, arco seno de 0 es 0, y arco seno de 1 es pi medio. Coloquemos este dato que está faltando. Arco seno de 1 es pi medio. Llegamos ahí. Así que el valor de toda esta evaluación es pi medio, a cuadrado por pi medio. O sea, a cuadrado cuarto. Si nosotros multiplicamos por 4, veces el área, llegamos al valor AB pi, valor que era conocido de antes. Volvemos a revisitar ese valor. Bien. El otro problema lo vamos a comentar junto con otros que quedan en la próxima clase, como para ir cerrando. La otra integral la vamos a considerar la próxima clase. Dice, determine la integral usando integración por parte, sustitución simple y una sustitución trigonométrica. Vamos a ilustrar en los tres casos cálculo de la integral. Bien, entonces lo dejamos hasta acá.